cada uno de nosotros, vete revisando tú de manera personal. Pero en nuestro diario vivir, desde que tú tienes uso de razón hasta hoy, y va a ser siempre que vamos a enfrentar diferentes eventos en la vida. Y esos, hay diferentes eventos que nos generan ciertas cosas. No todos los eventos nos generan lo mismo. Dependiendo del evento, de la situación que estés viviendo, pero hay eventos en tu vida en los cuales tú tuviste que enfrentar y vivir que te generaron miedo. Y quiero decirte que el miedo es una emoción que tú debes de aprender a manejar y que no permitas que el miedo dirija tu vida. Escúchame. Y yo sé que muchos nos hemos enfrentado y que de repente nos generan ese miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo mejor al no saber qué va a suceder, qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar con tus hijos. Miedo muchas veces al haber perdido un ser querido, sea un papá, sea una mamá, sea un hijo, sea una hija, un hermano, alguien a quien tenías en gran estima, una amistad, yo no sé. Pero de alguna manera es algo que es una reacción ante un peligro también. Escúchame, es una reacción que vive el ser humano ante un peligro o una amenaza en la cual está su integridad o su vida. Hay gente que dice, no, y si me pasa esto y me voy a morir, tal vez alguna enfermedad, tal vez algún problema que puedes ver que está viviendo tu hijo, tu papá, tu mamá, yo no sé, y entra un miedo. Entonces digo, es una emoción que de repente viene una reacción a ese evento. No sé si te has encontrado a esas situaciones, de las cuales dices, es que no tengo control, no sé qué va a pasar. Y viene ese sentimiento y esa reacción. ¿Sí? Pero quiero decirte algo, que es lo que yo quiero compartir. Y todos, de una o de otra manera, en menor o mayor grado, o regular grado, lo hemos enfrentado. A ese tipo de emoción, a ese tipo de sentimiento, a ese tipo de incertidumbre, a esa reacción. Pero vuelvo a decirte, no permitas que el miedo a algo que vaya a ocurrir en tu vida o que ha ocurrido dirija tu vida. Ese sería el error, que permitas que Él dirija. Tú tienes que aprender a manejarlo, a controlarlo y estar por encima. ¿Se acuerdan de lo que compartí hace un tiempo? Donde Dios nos dio la autoridad y el poder para nosotros estar por encima de los problemas, de las situaciones, porque Dios nos mandó a señorear. ¿Sí o no? No que las situaciones estén encima de mí, controlando mi vida, asfixiándome, controlándome y llevándome a un punto de desesperación. Bien, yo quiero decirte que a pesar de todo eso, Dios nunca te dejará. Dios nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo, aún en los momentos más difíciles. Amén. Él prometió estar contigo y conmigo. ¿Sí? Ok. Yo quiero que a veces que vivimos estos eventos desagradables, a veces lo que vivimos pone nuestras vidas patas arriba o pies arriba.
donde nos sentimos despedazados. Pensamos que el mundo fue volteado, todo cambió bajo estos eventos que vivimos, porque no solamente entra ese tiempo de miedo, sino entra ese tiempo de impotencia, de soledad, y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar al mundo? ¿Sí? Ok. Y enfrentamos donde ahora nos toca recoger los pedazos de un gran agujero que se formó de soledad en nuestra alma. Yo sé que hoy Dios te va a hablar o te está hablando, pero vivimos ese tiempo. Pero yo quiero decirte, porque ese es el tema, que como hijo o como hija de Dios, Dios está contigo. Amén. A pesar de todo eso. Porque tú crees que tú vas a dejar a tu hijo aún en tiempos difíciles. Nunca. ¿Tu papá crees que te va a dejar? Nunca. Él siempre va a estar allí contigo. Nunca te va a dejar. Amén. Mira, Hebreos 13. ¿13:5? Fíjate, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente o de lo que tienes, porque Él dijo, ¿qué te dijo? No te desampararé ni te dejaré. Verso 6. Así que quítate de esa palabra, nunca te dejaré ni te voy a desamparar. Aunque tú no lo veas en esos tiempos difíciles, aunque tú nunca veas que las cosas están yendo como tú quisieras, en esos tiempos difíciles Él va a estar allí contigo. Amén. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Él va a estar allí. Y no solamente Él te va a ayudar, y lo único que tienes que entender es que no entres en temor en lo que el hombre pueda hacerte. Hay otro versículo que no tenemos que temer al que mata el cuerpo, sino destruye el alma. Puede venir el diablo y hacer un montón de artimañas y hacer cosas. Yo no tengo que tener temor. Mi temor tiene que estar delante de Dios, porque Él es el único. ¿Sí? Y tú y yo vamos a vivir esos eventos. Les dije malos, regulares, y muchas veces vivimos eventos muy buenos. Pero yo no debo de tener ninguna desconfianza de que aunque las cosas no las vean como quisieran, ahí va a estar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nos desenfocamos en Dios y vemos las adversidades y dejamos de ver a Dios, que Dios siempre ha estado allí, que nunca te ha dejado, que te ha sostenido. Y perdemos los milagros y las maravillas que Dios hace y nos enfocamos muchas veces en el problema y nos ahogamos en el problema y dejamos de ver las maravillas de Dios. Hoy estás aquí. Es gracias a Dios. Hoy muchos ya no están aquí y quisieran estar aquí. Y dejamos de ver esos milagros, esas proezas, esas grandezas de nuestro Dios. ¿Por qué? Por el problema, por la situación, por el dolor.
por el miedo y dejamos de enfocar a nuestro Dios. ¿Sí? Y esto es, espero que te lleves esta confianza, esta palabra. Yo no sé lo que estás viviendo, yo no sé en qué circunstancia te encuentras, pero quiero decirte hoy que nuestro Dios está contigo. Amén. En ese difícil que estés viviendo, Dios está allí. Amén. Y les he dicho muchas veces, es como el aire. Tú no lo ves, pero ahí está, ¿o no? Es igual, tú no lo ves, pero allí está. Siempre está allí contigo. Y Él nunca te va a dejar. ¿Por qué? Oye, en estos días que estamos viviendo, son días desafiantes, escúchame. Son días donde esos problemas que estamos viviendo son tiempos desafiantes. ¿Por qué desafiantes? Porque esos tiempos son los que te están desafiando. ¿Cómo está tu fe? ¿En quién confías? ¿Quién es tu escudo? Porque a veces caemos en el temor y la desesperación, esperando que alguien me ayude, que alguien me responda, que alguien me resuelva la situación. Y por eso decía, hoy estamos viviendo tiempos desafiantes, que está desafiando tu fe. Esos tiempos de adversidad están desafiando tu fe. En tu seguridad, en quién has tenido tu seguridad. Escúchame, no me malentiendas. No quiere decir que no me digas o busques al pastor o a alguien para que darle y decirle me siento así, que ore por ti. No me malentiendas. Sí, pero que antes de tu pastor o de líder tengas tu confianza y tu fe en Dios. Por eso digo, son tiempos desafiantes. Y escúchame, y los tiempos que venimos para vivir más adelante son más duros y son desafiantes. Van a desafiar tu fe, tu confianza en quién la tienes. ¿En quién la tienes? Esos problemas que vivimos, ¿cómo están haciendo eso? Desafiando. Por eso digo, hoy en día estamos viendo días difíciles, determinantes y decisivos, tiempos acelerados, ¿sí? Ok. Ahora, quiero llevarte a una cita. Génesis 21-22. Escúchame. Quédate con esta palabra. Estos días difíciles, vamos a empezar a ver al justo. Vamos a empezar a ver al justo que irá cada vez mejor. Escúchame. Hoy vamos a empezar a vivir y experimentar días para el justo. ¿Quién es el justo? Aquel justo es aquella persona que vive en medio de los tiempos difíciles conforme lo que Dios dice, en medio de los problemas conforme lo que Dios dice, y va a ver la grandeza de Dios sobre su vida, que en medio del dolor se determina serle fiel a Dios y serle obediente a Dios y no caer en el agujero de la desesperación y de la ansiedad, sino que en la firmeza de que tiene un Dios poderoso, que a pesar del problema, ahí está Dios. Ahí está Dios, sabe que ahí está Dios y sabe que nunca le va a dejar y que no le va a dejar caer. Pero hay muchos cristianos que han sido desafiados y han caído en la ansiedad, en el dolor, en la desesperación, en el temor, en el llanto, y buscan quién les ayuda. Ahora sí, como decía el Chapulín, y buscan quién no, en el que tenemos que agarrarnos firme, fuertemente en
¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha llamado a tener una vida de victoria, ¿no? Entonces, yo quiero hablarte de esto, de que realmente si tú quieres tener una vida victoriosa, tienes que aprender a luchar, y luchar en medio de todas esas situaciones que has vivido o que se puedan presentar en tu vida. Escúchame, quiero decirte que te prepares, escúchame, quiero que te prepares para ver a Dios como nunca le habías visto en tu vida. Prepárate a ver a Dios en tu vida, en tus problemas y circunstancias como nunca le has visto. Porque lo que viene de Dios para tu vida es mejor que lo que tienes. ¿Escuchas? Lo que Dios tiene para tu vida y que has considerado mejor, lo que Dios tiene para ti es todavía mayor. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No se le den cosas grandes para mi vida, para tu vida, para esta obra. Sé que tiene, pero hay tiempos desafiantes que tenemos que vivir. Ok, vamos a ir a Génesis, ahí lo tenemos. Vamos viendo. Dice: y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. ¿A quién le habló? Diciendo: Dios es contigo en todo cuanto haces. Fíjate bien, escúchame bien. Ahora, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu comodidad. Él era un hombre que vivía en la esplendidez, en los lujos, en la abundancia. Tenía criados, tenía alimentación, tenía una estabilidad, dónde vivir, dónde dormir, y de repente Dios le dice: deja todo. Imagínate que Dios te dijera: deja tu casa, deja tu familia, deja tus lujos, deja tus carros, deja tus cuentas bancarias, y quiero que te vayas. ¿Qué crees? Tuyas, Ahora, ¿Abraham vivió eso? ¿Vivió tiempos difíciles? Claro. Vivió tiempos difíciles, vivió tiempos de persecución, vivió tiempos donde él anhelaba tener un hijo y no podía tener un hijo. Vivió tiempos donde Dios le dio al hijo y al rato lo quiso. Le dijo: ¿sabes qué? Mata, sacrifícalo. Y te puedo decir un montón de cosas que vivió Abraham. ¿Sí o no? Sí. Entonces fue fácil. ¿Y qué reconocieron esas personas en Abraham? Dios es contigo en todo cuanto. Dios está contigo. A pesar de que todo lo que has vivido, Dios está contigo. Y van a ver la gente impía y van a reconocer que a pesar de tu situación, van a decir: a pesar de lo que está viviendo, puedo reconocer que Dios está con él. Porque Dios te empieza a dar fortaleza, Dios te empieza a quitar esa inseguridad, esos temores, Dios te empieza a abrir puertas para resolver tus problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de todo, y la gente dice: oye, a pesar de todo, Dios está contigo. Veo cómo la mano de Dios está encima de todas esas situaciones, y es porque Dios te ha sostenido. Dios nunca te va a dejar. Yo sé que hay gente que te ha dicho: oye, ¿cómo saliste de esta situación? Es que fue Dios. Dios no te dejó. Ahí estuvo Dios. Y así, aquí lo importante es que esto sea una realidad. Escúchame, que esto sea una realidad para nosotros como cristianos. Que la gente que no es cristiana, que no es hijo de Dios, digan esto:
estas declaraciones, ¿no? Dios está contigo. Yo puedo ver que todo lo que haces te sale bien y sales de los problemas y se resuelven tus situaciones, es porque Dios está contigo. Amén. Porque ¿sabes por qué? Nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Por eso es que tu confianza tiene que estar en ¿quién? Dios. Agárrate de Dios. Que si has vivido dolores, situaciones traumáticas que te generaron miedo, pérdidas de un ser querido, agárrate de Dios. Él no te va a dejar. Él está contigo. Y que vean, no quiero decirte que trates de fingir, no. Recibe la fortaleza en Dios. Es allí donde necesitas estar más metido y más metida con Dios. Recibiendo su fuerza, recibiendo su fortaleza, recibiendo su paz. Que a veces, como cristianos, nos vean, pobrecitos. No sufrir. Viva su situación, pero recibe tu fuerza en Dios. Él no te va a dejar, Él va a estar allí, Él te va a sostener, Él te va a ayudar a que las cosas se resuelvan. Él va tarde que temprano, va a abrir la puerta para que tus problemas sean resueltos. Amén. Él nunca, pero nunca te va a dejar. Amén. Amén. Okay. Entonces, que eso puedan decir quién es la gente de allá afuera. Por eso no te pierdas en el dolor y en el problema. Ahí está Dios haciendo proezas, aunque a veces no lo ves, pero ahí está. Ahí está. A veces, entonces no te encajes en el problema, no te encajes y te claves en el dolor, en el sufrimiento. No. Allí está Dios. Empieza a ver que Dios está allí también. No solamente el problema. En medio de ese problema ahí está alguien mayor. Dios. Dios lo va a resolver. ¿En qué momento? No sé. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios está en ti. Porque Dios está contigo. Y eso lo dice Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hogar de Dios es ¿qué? Su pueblo. Es 21:3. Dios está con su pueblo. Dios está contigo. Esa es su morada. Por eso es que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en la justicia. Por eso te decía que es tiempo que te levantes como una persona justa, donde deposites toda tu fe en Dios, que le creas a su palabra, que vivas su palabra, porque vienen tiempos. ¿Para quiénes? Para los justos, donde vas a ver a Dios como nunca, ¿vale? Pero necesitas salirte de la mediocridad, de ser un cristiano santochón, porque Dios te está hablando para los justos. Para los justos, viven tiempos, y allí vamos a ser desafiados de una manera o de otra con las adversidades, pero mantente justo y mantente fiel a Él y ámalo a Él en medio de esas, y vas a ver a Dios de otra manera. Vienen cosas mejores. ¿Para quiénes? Los justos. Para los justos. Yo te preguntaría, ¿de qué lado crees que Dios se va a poner cuando hay dos cristianos discutiendo con celos, con pleito y contienda, si los dos son sus hijos? Del justo se va a poner. ¿Y
Vimos una historia que le pasó a Moisés. Y aún se levantaron sus hermanos, María y Aarón, en contra de él. Y los dos eran pueblo de Dios. ¿Y de qué lado los hizo Dios? Del justo. Y aunque seamos hijos, siempre Dios va a ir del lado de la justicia. ¿Sí me estás entendiendo? Porque muchas veces decimos, no, pues yo también soy hijo de Dios. Sí, pero ¿cómo eres? Justo o injusto. Nadie me está diciendo que no eres hijo de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, por eso te decía, ¿a qué lado crees que Dios se va a poner? Ahora, es muy importante esto que te estoy hablando. Ok. Quiero que veas aquí Éxodo 15:26. Entonces Dios está con nosotros y en nosotros. Amén. Amén. Okay. 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Pero a quién? A los justos. Así habla de la palabra, el que escucha la palabra, el que la vive en medio de los tiempos, aún sean difíciles, aún sean críticos, está aferrado y confiado en Dios. Su fuerza, su paz es Dios. Pero hay gente que vive y ya está desesperada, y ya está llorando, y dice: ¿quién me ayuda? ¿Y quién me resuelve? Son tiempos que más tenemos que buscar a Dios. Si me entendéis, son tiempos desafiantes. La circunstancia que estás viviendo te está desafiando, te está retando. ¿Cómo estás en tu fe, en tu confianza? Hay gente que ha puesto su confianza en el esposo, en la esposa, en los padres, en los hijos. Tu fuerza es Dios. Tu todo es Dios. Si nos duele, pues ahí te está desafiando. Ahí está el desafío. Entonces, Dios te va a sanar. Si tú tienes a Dios, Dios te va a sanar. Amén. Él es tu sanador y Él promete estar allí y no va a permitir. Y Él te va a sacar. ¿Sí? Ya está hablando bien. Bien. Número 2. Somos bendecidos. ¿Sí? Segunda de Samuel 6:11. Somos bendecidos. Segunda de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová. ¿En dónde? En casa de Obed-edom. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda. ¿Sabes qué? Ahora, ¿qué representa el arca? ¿Sabes qué representa el arca? La presencia de Dios. Su presencia. Su presencia. Es donde estés levantando un altar de alabanza allí en tu casa, cantos de adoración allí en tu casa, estés constantemente hablando, platicando con Él, orando. No quiero decirte que descuides tus obligaciones. Escúchame, mantente en el equilibrio.
pero mantén que siempre esté la presencia de Dios en tu casa. En tu casa. Eso representaba el arca. La presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? Pues tu espíritu, aquí en tu casa. Adoración, cosas. No que estés viendo cosas incorrectas en el celular, en la televisión, hablando malas palabras, discutiendo. ¿Esa es la presencia de Dios? Esa no es la presencia de Dios. El que te estés quejando y metiéndote en depresión, en tristeza, en llorar y nada más, ¿esa es la presencia de Dios? Esa no es la presencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso te decía, a los justos vienen tiempos como nunca han visto a Dios. ¿Quieres vivir esos tiempos? Sí. Empieza a caminar en la justicia de Dios. Métete y ten la presencia de Dios, porque la gente va a sorprenderse de ver a Dios en tu vida. Abraham, por encima del dolor y del anhelo que tenía de tener un hijo, y de repente Dios se lo da, y de repente Dios le dice, pues ahora sacrifícamelo. ¿Tú crees que no vivió tiempos difíciles? ¿Crees que fue un tiempo donde Dios retó? Fue un reto, fueron tiempos de retar su fe. Si le creía o no le creía a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y a pesar de todo eso, porque Abraham se determinó a serle obediente a Dios, por eso esa convicción, en verdad, es que Dios está contigo. Yo puedo ver a Dios. Amén. Y a veces queremos agradarnos a nosotros mismos o complacer a otras personas, y por eso no experimentamos la gloria de Dios, la bendición de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Yo quiero ver a Dios en otra dimensión, y que lo bueno que Dios tiene es más bueno. Amén. Tienen tiempos para los hijos de Dios que son justos, y Dios nunca te va a dejar, aún por lo que experimentes, no te va a dejar. Él está allí, pero Él está trabajando. No te claves tanto en el problema. Ve que en medio de eso ahí está tu Dios poderoso, y no te ha dejado, y te está cuidando, y está allí, pero te está viendo cómo reaccionas. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. ¿Eh? Otra. Isaías 41:13. Aprende, no dejes que el miedo dirija tu vida. Dice allí, Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te voy a ayudar. Él te agarra de tu mano derecha y dice, yo voy contigo, no te dejo, no tengas miedo. En medio de eso, en medio de ese valle, en medio de eso que estás viviendo, yo voy contigo, te llevo de la mano, yo te voy a ayudar. Tiempos retantes son tiempos que te están retando. Empieza a ver lo que Dios, cómo ve Dios las cosas. No te claves tanto en la situación. Clávate en un Dios que te lleva de la mano y que te dice, no te voy a dejar, yo te voy a ayudar. Pero estoy desafiando en fe. Ahora, ¿por qué te dice que no temas? Porque vamos a vivir tiempos difíciles. Él no está diciendo que no. Él no dice que vamos a estar todos siempre color de miel. No. Lo estás viviendo tú. ¿Y sabes qué? Lo estoy viviendo yo.
Porque todos estamos en lo mismo. En el mismo, todos estamos bajo un proceso. Dios está trabajando en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida de diferente manera. Si estás entendiendo, no te ha dejado. Él sigue trabajando. Porque vienen tiempos gloriosos. Entonces dice, no temas, yo te ayudo. Otro versículo que quiero llevarte, de Deuteronomio, capítulo 20. Del versículo 1 al 4. Fíjate lo que dice el Señor. Cuando salieres a la guerra, ¿contra quién? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, demonios. Un equipo que tiene también aquí en la tierra brujos, hechiceros, satanistas, no importa. Es un gran brujo. Es mi enemigo, sí. Y no solamente él, también Satanás. Entonces, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y mires caballos y carros, un pueblo más que no tengas que temor de ellos, que Jehová tu Dios contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Versos siguientes. Y será que cuando os acercares para combatir, llegases al sacerdote y hablarle al pueblo. 3. Y les dijeran: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desaldéis delante de él. Checa el verso 4. Que Jehová, vuestro Dios, anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarte. ¿Quién pelea por ti? Dios va contigo. ¿El pueblo lo veía a Dios? No lo veía. Pero Dios le decía a los sacerdotes: díganle que si se enfrentaron a pelear y son más grandes, es un mayor ejército, tienen armas más poderosas, pero que no tengan temor. Porque a veces vemos el problema más grande. Dice: no, es que esto es más grande, es que esto nunca lo había vivido, esto es mucho de lo que no puedo soportar. Y Dios dice: no, yo voy contigo, no tengas miedo, yo voy a pelear, yo lo voy a destruir, tú vas a salir victorioso. Amén. Porque Él dice que nos lleva de victoria en victoria y en poder. Entonces Dios nos llamó para la victoria. Yo no sé lo que estés viviendo, iglesia. Yo le quiero dejar allí, en esta parte, que a pesar de lo que tú estés viviendo, yo quiero decirte que como hijo o como hija de Dios, Dios está contigo. Amén. Nunca te va a dejar. Y nunca te va a dejar. Nunca te va a desamparar. Él te va a ayudar. Él va a pelear en esa dificultad de situación. Pero ¿sabes qué? Vas a salir de allí. Amén. Vas a salir de allí. Pero ¿sabes cómo quiere verte salir Dios de allí? Bien fuerte, bien confiado en Dios. No quieras pensar, no te quiere ver así. Son tiempos desafiantes lo que puedas estar viviendo o los que podamos vivir. Pero para los justos viene la gloria de Dios como nunca te lo has visto.
para los justos. Deja tu tibieza, deja de vivir como hasta hoy has vivido, sancochón. De repente estás bien y de repente te animas y de repente regresas a lo mismo. No, ya no. Los justos. Y para vivir la palabra de Dios en medio de los tiempos difíciles es pelea. No es fácil. Pero Dios te dio voluntad y Dios está contigo. Amén. Tú determinas. No esperes que alguien venga. Eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de esos tiempos? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a caminar? Desfallecer y deprimido, todo quejoso. No, ese no es un hijo de Dios. ¿Cómo te ve la gente allá? Que te vea. Y en medio de eso también hay Dios está contigo. No te claves en el problema. Sal de allí. Sal como un guerrero victorioso. Si viví mi batalla, nadie te está diciendo que no vas a vivir, pero sal bien fuerte en Dios. Sal crecido, crecida en ese tiempo que estás viviendo. Amén. Yo no digo un evangelio que muchas veces lo venden, que todo es color de rosa. No, la Biblia no me dice eso. Pero quiero decirte que para tu vida viene un tiempo grandioso. Amén. Grandioso. Dios está contigo. Amén. Con tu familia. Amén. Con tus hijos. Amén. Si te da de fuerte aplauso a nuestro Rey, porque Él está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te invito a que te pongas sobre tus pies. Si estás viviendo tiempos difíciles, ese es tu desafío. ¿Sabes por qué? Y no sé si te ha pasado, pero cuando estás en ese tiempo, muchos dicen, ni tengo ganas de orar. Es tu desafío. Pues levántate y dile, aquí estoy, Señor. No importa, vengo con la armadura desgastado, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Vengo a estar contigo. Está desafiando. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha gente se clavó en el dolor. No te malas. Pobrecito. Ahí salte, da los pasos de fe y de aquí estoy. Me duele y sufro todo lo que aquí estoy, Señor, y te entrego mis cargas. Todo el que esté cargado y fatigado, venga a mí que yo le haré descargar. ¿Te das cuenta cómo coincide toda la palabra? Venga a Él, dice, yo te doy descanso, yo te doy fortaleza. Pero mucha gente se está escondiendo y refugiando en el dolor, en la queja, en la desesperación, en la enfermedad, y en tanto nomás y nomás. No. Los justos vienen tiempos de gloria. Amén. Dáselo fuerte y empezamos a dar la gloria. El poderle adorar y agradecer y exaltar. Mira, si la gente de allá afuera le está reconociendo, dándole gloria y diciendo, es que tú puedes, estás con Él, tú eres el que nos libras, y nosotros muchas veces ni se lo reconocemos.
Somos ingratos. Como pueblo de Dios, es lo que tenemos que hacer, reconocérselo. Y no te reprimas, grítale y aleluya y apláudele. Si quieres lanzar, lánzale porque es para Él. No te reprimas, nadie te va a decir por qué aplaudes o por qué lanzas o por qué gritas. No, es para Él. Él se lo merece. Toda la gloria es para Él. Amén. Así que no reprimas tus impulsos. Si no quieres levantar la mano, si te quieres parar, si quieres aplaudir, no te reprimas. Es para Él. Es para Él. Y si alguien dice, loco, está loco. Sí, pero por Cristo. Amén. Por Cristo. Estoy loco. Amén.